Buenos días. Esto es una grabación del taller de exploración musculoesquelética eficiente que se llevó a cabo en Ribadesella el 7 de marzo de este año. Esta charla se realizó bajo la organización de Esteve y con el amparo de Traumastur Formación, una pequeña sociedad eh, traumatológica que tenemos y que también tiene un apartado dedicado precisamente a la formación. Mi nombre es Iván Pérez Coto, soy traumatólogo en el Hospital Carmen Severo Ochoa y bueno, mi función o mi objetivo hoy es, como dice el título, intentar en el menor tiempo posible daros la mayor cantidad de información útil que podáis emplear en el día a día para abarcar la exploración del aparato musculoesquelético que, como sabréis, es bastante compleja. La primera pregunta que nos debemos plantear es, en realidad, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí por varios motivos. En primer lugar, porque la correcta exploración del aparato locomotor es una necesidad real y es real porque supone hasta el 25% de los motivos de consulta en atención primaria. Me refiero a la patología del aparato musculoesquelético. Entre un 20 y un 25% de las consultas tienen este origen. Y no solamente esto, sino que lógicamente el conocimiento completo de esta exploración es prácticamente inabarcable. Es decir, existen miles de libros, cada uno con miles de páginas y en cada página miles de maniobras diferentes, todas ellas encaminadas a explorar el aparato locomotor. Y eso básicamente es inasumible no solamente para un médico de atención primaria como podéis ser vosotros, sino para un especialista como nosotros. Es básicamente imposible de controlar. Y a esto se le suma el hecho de que la realidad sanitaria actual fomenta precisamente prescindir de la información. ¿Por qué? Perdón, de la exploración. ¿Por qué? Porque disponemos de no demasiado tiempo para cada paciente, tenemos de alguna manera una especie de carta blanca a la hora de pedir pruebas diagnósticas, más nosotros que en primaria, y eso nos hace pues que simplemente prescindamos de la exploración por falta de tiempo y por disponer de otras herramientas. Tenemos que intentar combatir esas tres razones para lograr llevar a cabo una exploración, como digo, lo más eficiente posible, que va a ser una palabra que escucharéis constantemente a lo largo de la charla, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar hay que intentar aprovechar la prevalencia de las patologías a nuestro favor. Si bien el 20-25% de los motivos de consulta en atención primaria provienen de patología del aparato locomotor, a su vez el 75% de los motivos de consulta responden a un número limitado de patologías. Dentro de la traumatología hay 200 diagnósticos, pues bien, entre 15 y 20 diagnósticos es lo que agrupa el 75% de las consultas de trauma, con lo cual vamos a aprovechar eso para dirigir precisamente la exploración en ese sentido. Y hay que subrayar la exploración. Hay que reducir la exploración a lo fundamental, lo aplicable y lo recordable. A todos nos gustaría hacer todas las maniobras del mundo para explorar un hombro doloroso, pero eso no va a ser posible. O si lo hacemos vamos a tener que prescindir de otros elementos de la exploración. Y por tanto hay que buscar la eficiencia clínica. Insisto, vamos a oír mucho esta palabra porque lo que queremos es lograr el mayor resultado con el menor esfuerzo posible, ¿vale? Para conseguir eso me he inventado lo que yo llamo la pirámide de la eficiencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a utilizar, como he dicho, las patologías más prevalentes, es decir, vamos a coger los diagnósticos perdón, que agrupan la mayor parte de consultas en primaria, que son aproximadamente entre 15 y 20 diagnósticos, y vamos a mejorar todavía esa eficacia agrupándolos por regiones anatómicas. ¿Por qué? Porque no solamente son los diagnósticos más frecuentes, sino que suelen agruparse en determinadas zonas anatómicas donde confluyen dos, tres o cuatro diagnósticos y es importante diferenciarlos. Vale, como siempre digo, a nivel de la exploración del aparato musculoesquelético no solamente es preciso saber cuál es el diagnóstico más probable, sino saber por qué es ese diagnóstico y no es otro. Es decir, hacer un diagnóstico diferencial. Es muy importante. Por tanto, partimos de las patologías más prevalentes, las vamos a agrupar por regiones anatómicas y vamos a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bien, pues este más o menos es el programa de la sesión original. Esos horarios lógicamente no están aplicados a esta sesión grabada porque no va a haber la parte práctica y de exploración aplicada que sí vimos aquel día, pero los horarios más o menos se corresponden con esta diapositiva. Bien,
Pues en esta diapositiva vemos cómo tenemos efectivamente 6 zonas anatómicas diferentes: cervicoscapular, codo, muñeca, lumbocosal, rodilla y pie, y en cada una de ellas hay 3 diagnósticos. Insisto una vez más, hemos agrupado los 18 diagnósticos más frecuentes en la consulta primaria en traumatología y los hemos concentrado en 6 regiones anatómicas. Eso nos permite ser eficientes a la hora de alcanzar el diagnóstico y también nos permite mejorar nuestra capacidad para hacer un diagnóstico diferencial, que es fundamental. Bien, antes de empezar, ¿cómo vamos a hacerlo? Hemos dividido la presentación en 3 fases fundamentales. El núcleo de cada diapositiva es la exploración, pero antes de ello y después metemos un pequeño apéndice, una pequeña parte de preexploración y una pequeña parte de posexploración. En la preexploración lo he introducido porque considero que la anamnesis es parte fundamental de la exploración. Más allá de las típicas preguntas de qué le ocurre, desde cuándo o a qué lo atribuye, hay que tener en cuenta otros factores como el ritmo del dolor, gestos desencadenantes y algunas palabras o frases clave que yo con el paso de los años y la experiencia he ido aprendiendo y que, como veremos, tienen bastante aplicabilidad. Y después de la exploración, también en posexploración, alguna pequeña indicación acerca de qué pruebas o qué tratamientos podemos hacer como fase inicial para cada una de esas patologías, sin más. Dentro de la exploración veremos cómo es muy importante conocer la función. Es más importante conocer la función de cada estructura que memorizar las maniobras, ya que sabiendo la función sabremos cómo explorar precisamente esa estructura, y que en muchas ocasiones menos exploración supone un mayor resultado. Algunas claves fundamentales para la exploración: es importante definir una hipótesis clínica antes de empezar a explorar con una adecuada anamnesis. Si sabemos lo que buscamos, es más fácil que lo encontremos. Es importante explorar siempre antes de pedir pruebas complementarias. En urgencias, por ejemplo, es una práctica frecuente que el paciente sea triado y antes siquiera de poner la vista encima, pues le pedimos las placas. Lógicamente intentamos ahorrar tiempo, pero se lleva a una sobrerealización de pruebas diagnósticas, y lo que es peor, a veces según el resultado de las pruebas podemos llevar a orientar nuestra exploración siguiendo un orden completamente inverso al lógico. Tal y como ocurre con las pruebas diagnósticas, si tenemos dudas en la exploración, puede ser adecuado comparar con el lado contralateral. Es importante explorar siempre la zona más proximal y distal a la articulación sintomática, igual que con las pruebas. Y como hemos mencionado antes, explorar siempre la función de la estructura, utilizar pocas maniobras y luego pues una serie de detalles que ya hemos comentado, como tener en cuenta el ritmo del dolor, valorar el diagnóstico diferencial y demás cuestiones que iremos viendo a lo largo de la sesión, ¿vale? La primera región es la zona cervicoscapular. La zona cervicoscapular engloba 3 diagnósticos fundamentales, que son la patología cervicobraquial, la patología del hombro producida por el manguito rotador y la patología del hombro relacionado con el síndrome subacromial. Y vamos a ir desglosando una por una. Como digo, en la versión práctica que hicimos en el taller en Ribadesella, lógicamente había una parte de una exploración física donde un voluntario se ofrecía para poder reproducir estas maniobras de exploración. En este caso no lo vamos a hacer, pero nos adecuamos un poco a este pequeño formato digital. Como preexploración, todos sabemos lo que es una cervicobraquialgia. Es un dolor de origen cervical que se irradia desde el cuello hacia el brazo, siguiendo el trayecto de una raíz nerviosa. Bien, en realidad, ¿qué cuenta el paciente? Dice que es un dolor que le nace en el cuello, que le baja por el brazo, a veces con hormigueo, pérdida de fuerza o incluso alteración de la sensibilidad. Es un ritmo neuropático, en reposo y en actividad, responde mal a la medicación, y el paciente suele contar que le duele todo el brazo y que a veces solamente le alivia colocar los brazos por encima de la cabeza, que es un signo bastante característico de una cervicobraquialgia. Como exploración, vamos a intentar meter en cada diagnóstico como mucho 3 o 4 pruebas de exploración. Es decir, como digo, la clave es buscar la eficiencia, hacer la mejor exploración posible con la mayor cantidad de maniobras de las que disponemos. Y en este caso son básicamente 4. La maniobra de Spurling es la compresión cervical manteniendo la inclinación del cuello hacia el lado sintomático, que suele reproducir el dolor radicular. La maniobra de distracción cervical, que es precisamente lo contrario, es decir, traccionar axialmente del cuello de la región cervical aliviando el dolor. Hay una técnica parecida a la segue lumbar, que consiste en simular el estiramiento de la raíz nerviosa, elevando el brazo y haciendo un poco de tracción. Y luego, lógicamente, pues palpar un poco la zona de la musculatura cervical, detectar contracturas de la musculatura paracervical, que también apoya el diagnóstico.
No hay que perder de vista a nivel de la patología cervicobraquial, lógicamente, los dermatomas y los reflejos, más allá de la función muscular. En este caso yo os aconsejo tener una chuleta en la consulta donde simplemente tengáis esos dermatomas en una imagen que podáis consultar de forma accesible, aunque realmente no son muy difíciles de recordar. Básicamente por orden son los dermatomas C5 axilar, es decir, región del hombro, C6 la zona del nervio mediano, C7 C6 el radial, C7 el mediano y C8 el cubital. Y respecto a los reflejos, también son bastante fáciles de recordar. C5 bíceps, C6 brachioradial o estilo radial y C7 el reflejo tricipital. Insisto, en este caso no podemos, en la sesión práctica pues hubo una demostración práctica de todo esto. ¿Y cómo es por exploración? Pues básicamente, si queremos alcanzar el diagnóstico diferencial de una cervicobraquialgia, pruebas como la electromiografía o la resonancia magnética son las que tienen una mayor capacidad diagnóstica, y como tratamiento en la fase aguda, reposo, calor, aires, relajantes y demás, y en la fase subaguda fundamentalmente fisioterapia. Pasamos al siguiente diagnóstico y entramos en el hombro. Síndrome subacromial. Todos sabemos lo que es un síndrome subacromial. Es un proceso inflamatorio degenerativo que afecta al espacio subacromial, produce dolor normalmente elevando el brazo y en movimientos de abducción, pero ¿qué nos cuenta el paciente? El paciente nos cuenta un dolor de tipo inflamatorio, más bien nocturno, sobre todo cuando duerme de ese lado, puede incluso mejorar un poco con la actividad, y el paciente dice que le duele cuando levanta el brazo, por ejemplo, para peinarse, y que a veces le duele tanto que tiene incluso que dormir incorporado o en un butacón. A nivel de exploración, básicamente consiste en valorar los arcos pasivos de movilidad. Hay que diferenciar el componente pasivo de un síndrome subacromial del componente activo de un manguito rotador. Subacromial, pasivo, duele aunque tú se lo levantes. Tendinopatía del manguito, activo, normalmente solo molesta si él mueve activamente el brazo. Arco doloroso, un arco doloroso pasivo entre 60 y 120 grados de abducción. Maniobra de Menir, elevación pasiva del brazo en rotación interna, reproduce ese dolor subacromial. Maniobra de Hawkins o de Kennedy, flexionamos el hombro a 90 grados, hacemos una rotación interna forzada y eso genera un conflicto subacromial. Y yendo un paso más allá de ese conflicto subacromial, si hacemos la maniobra de Apley o de rascado, el paciente lógicamente tiene un dolor subacromial al intentar rascarse la escápula por encima de la cabeza. Y a nivel de exploración, bueno, si queremos medir el espacio subacromial, una prueba sencilla y rápida es una radiografía simple que nos da una calibración inicial y aproximada de ese espacio. Y como tratamientos, si tenemos claro que es una afectación subacromial fundamentalmente inflamatoria y no tendinopática, la infiltración con corticoides puede ser una opción. Tercer diagnóstico de la región cervicoescapular es la patología relacionada con el manguito rotador. Como sabemos, una lesión, una disfunción de uno o varios tendones del manguito rotador. ¿Qué cuenta el paciente? Es un dolor de tipo mecánico, menos en reposo, más con la actividad, normalmente no duele de forma pasiva y duele sobre todo al coger, por ejemplo, cuando mencionan al coger algo de un armario, al cerrar el maletero del coche o al cambiar las marchas incluso. La exploración, varias maniobras, lo simplificamos al máximo, una por tendón. Sabiendo la función que cumple el tendón, sabemos cómo podemos explorar dicho tendón. Maniobra de Hove, tendón supraespinoso. Levantamos el brazo a 90 grados, hacemos un poco de flexión anterior y rotación interna. Duele o tiene poca fuerza al resistir la maniobra. Maniobra de Pate, evalúa el infraespinoso y el redondo menor, brazo a 90 grados, codo a 90 grados, hacemos rotación externa contra resistencia y valoramos ese tendón. Maniobra de lift off o belly press, evalúa el subescapular. Básicamente consiste en evaluar la rotación interna, bien intentando separar la mano de la cintura desde una posición posterior o bien intentando apretarse la barriga desde una situación anterior. Y por último, maniobra de Yergason, un poco accesoria para evaluar la porción larga del bíceps, obligando al paciente a hacer flexión y supinación contra resistencia. Como veis, una maniobra por tendón, 4 maniobras. Con esto podemos explorar el manguito rotador sin complicarnos demasiado. Y a nivel de posexploración, si hay una sospecha de manguito rotador, lo adecuado es un tratamiento similar al que vimos para el proceso subacromial, pero evitaríamos la infiltración con corticoides si sospechamos que hay una lesión tendinosa. Y para terminar esta zona cervicoescapular, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre estos 3 puntos clave? Pues repasamos: cervicobraquialgia, dolor que baja del brazo desde el cuello al brazo, neuropático, irradiado, parestesias, debilidad, y las maniobras son de tracción, compresión o estiramiento de la raíz nerviosa. Hay que tener en cuenta, como digo, siempre dermatomas y reflejos. Síndrome subacromial,
Es un dolor más bien en el hombro, sobre todo con reposo y movilización pasiva, nocturno, y se explora mirando los arcos de movilidad y maniobras de rascado, sobre todo a nivel pasivo. Manguito rotador, dolor activar el músculo, pero no normalmente de forma pasiva, es un dolor mecánico con maniobras específicas de activación y de resistencia de cada uno de los diferentes músculos. Pasamos a la siguiente zona anatómica, es el codo. En el codo tenemos tres diagnósticos que, como veis en las imágenes, son muy parecidos: la epicondilitis, la epitruclitis y el atrapamiento del nervio cubital. Las tres patologías más frecuentes en una de las zonas anatómicas, también más frecuentes como motivos de consulta. ¿Qué es una epicondilitis? Es una tendinopatía de los tendones extensores y supinadores del antebrazo a nivel de su inserción en el epicóndilo del húmero. ¿Qué cuenta el paciente? Me duele en la zona lateral del codo cuando intento levantar algo con la palma hacia abajo o agarrar algo con fuerza. Lo más típico es que no pueden levantar una botella con el brazo extendido. Además te pueden comentar que juegan al pádel, que son electrocistas o fontaneros, y eso también nos ayuda en el diagnóstico. Igual que ocurre en el manguito rotador, la exploración es básica en este punto y depende sobre todo de conocer la función de los tendones, es decir, de qué hacen estos músculos. Sabiendo lo que hacen, sabemos cómo explorarlo. Maniobras con nombre propio: maniobra de Cousin, la extensión forzada contra resistencia de la muñeca. Si intentamos extender y supinar la muñeca contra resistencia, dado que es la función que hacen estos músculos, dolerá. Maniobra de Mills es justo lo contrario, hacer un estiramiento pasivo de la musculatura. Si estos músculos hacen extensión y supinación, si forzamos la flexión y la pronación de la muñeca y estiramos esos músculos, también va a provocar dolor. Alguna otra maniobra accesoria, la de Maudsley, que es más o menos igual que la de Cousin, pero aplicada solamente a la extensión del tercer dedo, para mi gusto demasiado específica. Y una muy característica y muy importante, el test de levantar la silla. Si pedimos al paciente que levante una silla cogiéndola por el respaldo con el brazo extendido, no va a poder. Eso es bastante característico. Como posexploración, quizás la ecografía es la prueba con mayor rentabilidad diagnóstica para afinar un poco la sospecha en este tipo de patología. Como tratamiento, la fisioterapia. Si no funciona, fisioterapia, y si no funciona, más fisioterapia. Hay técnicas de medicina regenerativa quizás un poco más complejas para aplicar, pero tampoco es el tema de la charla de hoy. Segundo diagnóstico, epitroclitis. Es lo mismo pero al revés, en la zona interna. ¿Qué es? Pues una tendinopatía de la musculatura o tendones, flexores y pronadores del antebrazo a nivel de la epitróclea. ¿Qué dice el paciente? El paciente dice: me duele en la parte interna del codo, cuando cojo algo fuerte, cuando giro la muñeca o cuando intento apretar o retorcer algo. Si además te dice que juega al golf, que es carpintero o mecánico, pues es un punto a favor del diagnóstico. La exploración, pues no hay maniobras específicas para la epitrocleitis, pero yo me he inventado dos que son más o menos las pruebas invertidas de la epicondilitis. Dado que estos músculos hacen justo lo contrario, si aplicamos las pruebas invertidas, pues nos va a dar el mismo resultado. Cousin invertido: si los músculos hacen flexión y pronación, si pedimos al paciente que haga flexión y pronación de la muñeca contra resistencia, pues lógicamente eso va a generar dolor. Y el Mills invertido: si estos músculos hacen flexión y pronación y llevamos la muñeca forzándola en extensión y en supinación, estamos estirando los músculos y por tanto va a doler. Como veis, si sabemos la función que cumple el músculo, sabemos cómo explorarlo. Y de posexploración, pues idénticamente igual a la epicondilitis, con la única diferencia de que quizás la epitroclitis responde peor al tratamiento fisioterápico, y a veces, si no somos capaces de eliminar el factor desencadenante de la epitroclitis, como por ejemplo un factor laboral, va a ser muy difícil que consigamos curar la enfermedad. Y el último diagnóstico del codo es el atrapamiento cubital. Sabemos que es una neuropatía por compresión del nervio cubital a nivel del codo que produce síntomas sensitivos a nivel del territorio cubital, lógicamente. ¿Qué cuenta el paciente? Cuenta que se le duerme el meñique y el anular, sobre todo cuando tiene mucho tiempo el codo doblado o cuando está apoyado en una mesa. Y la exploración, como cualquier tipo de patología nerviosa o neurológica. Ya veis que son solamente cuatro pruebas, como siempre. Hacer tínen en el surco, es decir, percutir sobre el nervio cubital en el canal epitroclear del codo. Produce hormigueos y calambres en el cuarto y quinto dedos. La flexión mantenida. Si colocamos el codo en flexión mantenida, por ejemplo con el brazo por encima de la cabeza durante 30-60 segundos, se producen hormigueos. Y luego dos maniobras más específicas. El signo de Fromen, que quizás es para mí un poco complejo, supone sujetar un papel entre el pulgar y el índice. El paciente sujeta el papel y tú tiras del papel. O bien tiene poca debilidad para mantener el papel en la mano, o bien para conseguirlo lo que hace es una flexión del pulgar
para sujetar mejor el papel. ¿Por qué? Porque la debilidad del aductor, que depende del cubital, hace que tenga que movilizar otra articulación para mantener esa prensa. Y también la aberración de la musculatura interósea, es decir, la capacidad de los dedos de la mano para aproximarse o para separarse, que dependen de ese tipo de musculatura que a su vez está inervada por el nervio cubital. Como digo, todas estas maniobras sin una versión presencial física y con un voluntario pues son difíciles de explicar, pero al menos tenemos la información. Lo último que recordar en el atrapamiento cubital es que si la neuropatía es crónica y muy severa, puede generar la típica mano en garra cubital. Esta mano en garra cubital se produce por atrofia de la habilidad por atrofia y debilidad de la musculatura intrínseca de la mano y también de la musculatura flexoextensora del cuarto y quinto dedos, y da este aspecto característico en la mano. Y como posexploración, la única prueba que nos puede confirmar realmente una compresión del nervio cubital es una electromiografía, y como tratamiento más allá de la higiene postural, pues hay técnicas de cirugía descompresiva, lógicamente. Para cerrar este bloque del codo, diagnóstico diferencial, tenemos estos tres diagnósticos: epicondritis dorolateral, deportes de raqueta, maniobras para explorarlas relacionadas con la actividad de la musculatura extensora y supinadora, muy típico que no puede levantar la botella de agua; epitrocleitis, un dolor medial, trabajadores manuales; y para explorarlo, maniobras activadoras de la musculatura flexora y pronadora, por ejemplo, abrir un tarro de miel. Neuropatía cubital es un dolor neuropático con pérdida de fuerza, parestesias, posturas mantenidas, y para explorarlo, pues maniobras típicas de exploración de una lesión neurológica periférica, como por ejemplo el signo de Tinel. Bien, a nivel de la muñeca nos encontramos otros tres diagnósticos bastante clásicos: el síndrome del túnel carpiano, la rizartrosis y la tendinitis de Kerben. Seguiremos como siempre el mismo esquema de funcionamiento. Síndrome del túnel carpiano, una neuropatía por compresión del nervio mediano en el túnel carpiano, con síntomas típicamente sensitivos, similares al síndrome del atrapamiento cubital que acabamos de ver. ¿Qué nos cuenta el paciente? Nos refiere a un dolor neuropático en reposo, con parestesias, sobre todo relacionado con posturas, típicamente en oficinistas. Se me duermen los tres primeros dedos por la noche sobre todo, y tengo que sacudir la mano para que se despierte. Se me caen las cosas, no por falta de fuerza, sino más bien porque no las percibo bien. Exploración. 4 pruebas diagnósticas de nuevo. De nuevo el Tinel, es decir, percusión directa sobre la zona del nervio mediano en la cara volar de la muñeca, produce parestesias en su territorio de distribución. La maniobra de Durkheim, que veis al final, es la más específica: aplicar presión directa manual con nuestras manos con el pulgar sobre la zona del túnel carpiano y manteniéndola durante unos 30 o 60 segundos se reproducen las parestesias. Y luego las dos pruebas más conocidas del Fallen, del túnel carpiano, que son el Fallen y el Fallen invertido, que consiste en mantener una posición de hiperflexión e hiperextensión de la muñeca durante 30-60 segundos, que también reproduce la sintomatología. Aunque son las más conocidas para el túnel carpiano, a mí de estas 4 precisamente son las que menos utilizo. Hay que tener en cuenta en el túnel carpiano, al igual que ocurre con el cubital, si la compresión es muy crónica o muy severa, puede aparecer la mano de predicador o mano de simio. Mano de predicador ocurren compresiones axiales por falta de movilidad de los tres primeros dedos por un problema de hipotencia funcional, y la mano de simio se produce en compresiones distales, un poco similar al cubital. Se produce una atrofia de musculatura de la eminencia tenar y aparece una mano de simio, porque en teoría los simios tienen menos masa muscular a ese nivel. Posexploración. Con igual que en el túnel cubital, la electromiografía es la prueba clásica para hacer un diagnóstico diferencial, y como única medida previa a la cirugía descompresiva, en el caso de que las parestesias sean especialmente nocturnas, puede estar indicado la utilización de férulas de descanso nocturnas. Estas férulas mantienen la muñeca en una posición en la que el túnel carpiano, en teoría, queda más liberado y el nervio mediano sufre menos compresión. Segundo diagnóstico, la rizartrosis es un proceso degenerativo de la articulación trapecio-metacarpiana que provoca sobre todo dolor y pérdida de fuerza. ¿Qué cuenta el paciente? Un dolor mecánico en la actividad, sobre todo trabajadores manuales, notan incluso crujidos y dicen que les duele la base del pulgar al intentar abrir un bote o coger cosas con fuerza. Se le caen las cosas, pero no porque no las sientan, sino porque les duele al intentar mantenerlas. 2 pruebas exploratorias muy sencillas. Primero, el Green Test es una compresión trapecio-metacarpiana. Aplicamos compresión axial del primer meta hacia la mano y aplicamos rotación. Si hay dolor en la base, lógicamente es un signo muy claro. Y en la pinza pulgar índice. Sometemos a la pinza entre el pulgar y el índice a un estrés mecánico, a una exigencia de fuerza importante, y si esa fuerza no está ahí, pues sabemos que la rizartrosis puede ser la causa.
Y como posexploración, bueno, la prueba diagnóstica clara para valorar una rizartrosis es una radiografía. La afectación de la articulación suele ser fácilmente visible. Como tratamientos, bueno, un tratamiento conservador habitual es, en el caso de que esta patología les dé mucho problema en la actividad diaria o laboral intensa, colocar férulas de muñeca y mano que incluyan el pulgar y que inmovilicen parcialmente esa articulación para que el paciente pueda seguir haciendo el trabajo de fuerza necesario. Y el último diagnóstico a nivel de la muñeca es el de Kerbein. El de Kerbein es una inflamación de la vaina de los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar, es decir, el primer compartimento extensor de la muñeca. ¿Qué cuenta el paciente? Es un dolor normalmente mecánico, con la actividad, trabajos que tengan posturas sostenidas de fuerza más que esfuerzos puntuales. Dicen que les duele la muñeca en la zona del pulgar también, cuando agarran o cuando levantan algo con la mano. Es bastante típico, por ejemplo, que les moleste al intentar abrir la puerta de casa si la cerradura está especialmente dura. Como maniobras de exploración, la más característica es el Finkelstein. Ocurre igual que en la epicondilitis o con el manguito rotador. Conocemos la función del tendón, pues lo exploramos de acuerdo con esa función. Básicamente lo que hacemos es estirar el tendón extensor corto y el abductor largo, y para ello metemos el pulgar dentro de la mano y hacemos desviación cubital de la muñeca. Aparece un dolor intenso a nivel de la estiloides radial. Otra maniobra es lo mismo, pero en lugar de buscar la función del músculo, intentar estirarlos. Extensión resistida o abducción resistida ponen en juego al tendón extensor corto y al abductor largo, y si generan dolor, pues automáticamente nos hablan de una tendinitis de Kerbein. Y a nivel de proexploración, bueno, la ecografía es quizás la prueba más útil a ese nivel, aunque no es excesivamente específica, y si tenemos en cuenta claramente que es una epicondilitis de Kerbein, la infiltración con un corticoide de baja agresividad como la triamcinolona pues puede ser una medida adecuada. Diagnóstico diferencial a nivel de la muñeca. Tenemos estos tres diagnósticos. Túnel carpiano. Menos dolor, más hormigueos, neuropático, primeros dedos, reposo, nocturno. Caen cosas por falta de sensibilidad y se explora intentando comprimir el nervio mediano. Rizartrosis, dolor más bien mecánico, dolor, se quejan de falta de fuerza, trabajadores manuales, caen cosas pero por dolor, tiene un punto doloroso claro en la base del pulgar, hay crujidos, hay deformidad. Y el de Kerbein es un dolor mecánico, la maniobra de Finkelstein es bastante claro y son esas dos cuerdas tendinosas que son claramente dolorosas. Para explorarlo, hacer pruebas de activación tendinosa como hemos visto. Bueno, cambiamos diametralmente de zona anatómica y nos pasamos quizás a la más compleja de toda la charla, que es la región lumbocoxal. Aquí vamos a introducir tres diagnósticos, que es la lumbociatalgia, la coxartrosis y el dolor del espacio glúteo. Seguimos siempre la misma esquemática, insisto una vez más, buscando la eficiencia, insisto una vez más, nos falta el componente explorador físico que hicimos presencialmente aquel día, pero nos adaptamos a las circunstancias. La coxartrosis es una artrosis degenerativa que produce dolor e limitación progresiva de la movilidad de la cadera. ¿Qué cuenta el paciente? Cuenta un dolor mecánico, mayormente con la actividad y las rotaciones, es un dolor fundamentalmente inguinal y dice que tiene dolor sobre todo al incorporarse desde una silla, al empezar a caminar y que le cuesta cada vez más calzarse o ponerse los calcetines. La exploración es muy sencilla. Lo único que tenemos que buscar son las rotaciones de la cadera, es decir, buscar los límites pasivos del rango articular de rotación y flexión de la cadera. De esas tres pruebas que tienen nombres complejos, la más útil es la más sencilla, que es la última. Colocamos al paciente en decúbito supino con las piernas estiradas y relajadas y simplemente rotamos las piernas hacia adentro y hacia afuera. Si eso reproduce dolor a nivel inguinal, claramente suele ser una coxartrosis. Dos maniobras más específicas, el FADIR y el FABER. Parecen complejas, pero no lo son tanto y son útiles porque nos van a servir para dos diagnósticos cada una. Una vez más, sin poder explicar esta prueba físicamente con un voluntario, es difícil llegar a la comprensión total, pero voy a intentar explicarlas. FADIR es el acrónimo de flexión, aducción y rotación interna. Llevamos la pierna en flexión, en aproximación y hacemos rotación interna. Si eso produce dolor a nivel inguinal, es una patología de coxartrosis. Si esa misma maniobra produce dolor a nivel posterior glúteo, suele ser indicativo de un dolor piramidal. ¿Vale? Y la otra técnica es FABER, flexión, abducción y rotación externa.
Es decir, llevamos la pierna en flexión hacia afuera y hacemos rotación externa. Si esto produce dolor inguinal, es propio de la coxartrosis, igual que antes. Si reproduce dolor a nivel posterior, a nivel de la espalda, a nivel lumbar, lumbosacro, puede ser indicativo de una sacroileitis. Por eso digo que son dos maniobras aparentemente complejas, pero nos sirven para dos diagnósticos diferentes, FADIR y FABER, ¿vale? Para la posexploración, la radiografía suele ser bastante característica para investigar una coxartrosis y como tratamientos, los procedimientos de medicina regenerativa son bastante difíciles de realizar en esa zona y tienen una eficacia limitada. Nos solemos plantar rápidamente en la cirugía protésica si el grado de coxartrosis es suficientemente avanzado. Segundo diagnóstico, patología del espacio glúteo. Esto es una especie de cajón desastre donde entran muchos diagnósticos que tienen cabida en toda la región situada posterior al trocánter. Patologías que tienen que ver con la bursa trocanteria, el síndrome del piriforme, la tendinopatía glútea. Es un poco necio agrupar estos diagnósticos en solamente una localización, pero a nivel de practicidad y eficiencia nos va a resultar muy rentable. Es un cuadro difícil de determinar. El paciente cuenta un dolor mixto, neuropático, con un componente mecánico, un dolor como en la nalga o en la zona lateral de la cadera, especialmente cuando se tumba sobre ese lado o se está mucho tiempo sentado. Bueno, conductores, ya digo, es un cuadro con cierta confusión. Para explorarlo, 3 maniobras características. Veis ahí al final el test de FADIR que hemos mencionado antes. Dijimos que si llevábamos la pierna en flexión, aducción y rotación interna y dolía a nivel inguinal era una coxartrosis, pero si esa misma maniobra duele a nivel posterior, a nivel retrotrocantérico, puede ser una indicación de una afectación del espacio glúteo profundo, glúteo medio, piriforme. Es bastante característico. La palpación de trocánter mayor, lógicamente, nos indica la posible existencia de una bursitis trocantérica y el síndrome del Trendelenburg, una vez más difícil de explicar sin una demostración práctica, se produce por debilidad del glúteo medio. El glúteo medio tiene la función fundamental de abducción de la cadera, es decir, separa la pierna del cuerpo. Cuando caminamos y levantamos una pierna, la pelvis tendería a caer hacia ese lado, lógicamente por el peso. Para evitar que la pelvis caiga hacia el lado de la pierna que hemos levantado, la otra cadera hace abducción, es decir, aproxima la pelvis a la cadera. El glúteo medio del lado contralateral se activa y entonces evita que la pelvis caiga hacia el lado de la pierna que tenemos levantada. Es decir, que cada vez que caminamos y levantamos una pierna, el glúteo medio de la otra pierna se contrae para evitar que la pelvis se balancee. Por eso, si el glúteo medio no está funcionando por mucho dolor o por una lesión muscular, el paciente va a caminar con esa cojera típica del Trendelenburg. Por exploración, el diagnóstico es difícil. Y el tratamiento inicial pues depende un poco de la sospecha diagnóstica. Higiene postural en un piramidal, fisioterapia en un glúteo medio, infiltración en trochanteritis, depende básicamente de la patología que creamos dominante, pero como os digo no es algo fácil. Y el tercer diagnóstico a este nivel es la lumbociatalgia, dolor lumbar irradiado por el territorio del nervio ciático, secundario a una irritación radicular, lógicamente. ¿Qué cuenta el paciente? Es un dolor neuropático, toda la pierna, es un territorio variable. Hay que tener en cuenta que el nervio es la única estructura anatómica que tiene una longitud desde la cadera hasta el pie. Así que un dolor que recorra todo ese territorio automáticamente es un dolor radicular. Tienen parestesias, mayor en reposo, no responde a analgesia y el paciente dice que el dolor le baja por toda la espalda hasta la pierna y que se le duerme. Tiene que dormir normalmente de lado, con las piernas dobladas. Todo ello son cosas bastante características. Como exploración, bueno, hay 153 pruebas diferentes para explorar una ciática y yo solamente hago 3. En la SEGE, elevar pasivamente la pierna en extensión en decúbito supino produce dolor, pero no dolor en la zona de la pantorrilla, que es habitual, sino dolor a nivel posterior, a nivel lumbar. El bragar es similar. Llevamos la pierna hasta una posición donde la SEGE sea positivo, desde ahí bajamos la pierna hasta donde deje de ser positivo y en ese punto hacemos flexión dorsal del tobillo. Perdón. Si al hacer esa flexión dorsal del tobillo vuelve a aparecer el dolor, el bragar es positivo. Y el Vallex simplemente es explorar los puntos dolorosos en el trayecto del nervio ciático. Si aparece dolor en esos puntos de presión, pues puede indicar que el nervio tiene algún tipo de irritación o compresión en algún punto. Y como hicimos en la ciprocobraquialgia, tener en cuenta los dermatomas y los reflejos, la típica chuleta en la consulta. Aunque una vez más es bastante fácil de recordar. Normalmente L4 es el muslo, L5 es la pantorrilla y S1 es la planta del pie.
Está muy reducido, es muy simplificado, pero para acordarnos nos sirve. Y los reflejos, el L4 es el rotuliano y el S1 es el aquilio. Ya está. Sabiendo esas 5 cositas, lo tenemos. Postexploración, la única prueba que nos da el diagnóstico certero a ese nivel es una resonancia magnética lumbar. Tratamiento como la cervicobraquialgia, en fases agudas reposo, calor, miorelajantes, analgesia, y en fase subaguda fisioterapia. Y sobre todo vigilar signos de alarma, un dolor mecánico que no responde a tratamiento más de 6 meses, una cervicobraquialgia, o sea, una lumborradiculalgia con clínica neurológica de más de 3 meses. Bueno, cada centro, cada área tiene más o menos sus protocolos de derivación a atención especializada o pruebas diagnósticas para estos signos de alarma. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial para esta zona anatómica? Bien, la coxartrosis es un dolor mecánico, inguinal, sobre todo al levantarse, les cuesta atarse los cordones y lo exploramos con maniobras rotacionales. La lombociática es un dolor neuropático que se irradia por toda la pierna, ocurre en descanso y en decúbito y lo exploramos con maniobras de estiramientos de las raíces nerviosas. Hay que tener en cuenta dermatomas y reflejos. Espacio glúteo, dolor mixto, mecánico, un poco inflamatorio, postural, y la exploración es una combinación entre de rotaciones y diferentes puntos de presión. Siguiente zona anatómica es la rodilla, y aquí he decidido dividir la patología no tanto por diagnósticos, sino por estructura anatómica implicada. Y vamos a ver dolor cartilaginoso, dolor meniscal y dolor ligamentoso. Cartílago. La afectación del cartílago, por definición, es la gonartrosis. Es una lesión o degeneración del cartílago que produce dolor mecánico y síntomas, sobre todo femoropatelares, que es donde comienza normalmente esta afectación. Es un dolor mecánico, un ritmo artrósico, típico en personas de mediana edad que empiezan a tener un poco de sobrepeso, y los pacientes dicen que les duele la rodilla, sobre todo al bajar escaleras o después de estar mucho tiempo sentado al arrancar, y además no pueden arrodillarse. Es bastante característico el signo del cine, que simplemente es un signo que existe antiguamente y que dice que si un paciente está sentado 2 horas en el cine y al levantarse le duele la rodilla, pues que es un signo de artrosis. Bueno, es algo bastante obvio. Para explorar, dado que la artrosis suele comenzar en la zona anterior a nivel femoropatelar, las maniobras de exploración para la gonartrosis que yo más utilizo son las que se centran precisamente en esa articulación y consiste en movilizar la rótula en diferentes versiones buscando ese dolor. La maniobra de cepillo o Clark consiste simplemente en presionar la rótula contra el fémur y deslizarla lateralmente. Si al deslizarla lateralmente duele, es un signo de contropatía femoropatelar. Y la maniobra de Zoller es similar. Mandamos al paciente que contraiga el cuádriceps, después que lo relaje, y en segundo lugar, mientras mantenemos una presión axial fuerte sobre la rótula contra el fémur, mandamos que lo vuelva a contraer. Eso siempre produce un dolor bastante agudo si existe un daño cartilaginoso y es una prueba bastante específica. Y como añadido, pues lógicamente si existe dolor a la palpación de las interlíneas articulares, pues nos puede indicar que existe afectación a ese nivel. Postexploración. La radiografía es fundamental para confirmar la afectación del cartílago y la resonancia puede ser indicativa para saber qué grado de afectación cartilaginosa existe. Y hoy en día, bueno, sí existen técnicas de medicina regenerativa que intentan combatir estos síntomas de condropatía antes de plantarnos en una cirugía protésica, como el ácido hialurónico, los PRPs y otras técnicas que nosotros, por ejemplo, aplicamos con procedimientos psicoguiados y con bastante efectividad. Los meniscos. Hablamos de roturas de meniscos. La rotura de menisco produce un dolor mecánico, bloqueos o sensación de atrapamiento articular. Básicamente el paciente dice que se le queda como enganchada la rodilla o bloqueada, o que le duele al realizar giros de la rodilla, bien con el pie en el suelo anclado o bien incluso cuando está relajado en la cama y la pierna rota un poco sin tono muscular. Y además comenta normalmente que no se puede poner de cuclillas. La exploración. Casi imposible de explorar sin una presencia física y un voluntario sobre el cual aplicar las pruebas. Pero bueno, más o menos McMurray consiste en hacer una rotación tibial con la flesoextensión de la rodilla en decúbito supino, produce dolor chasquido. Normalmente la lesión meniscal es del lado hacia el que apunta el talón cuando hacemos la rotación. Y si este dolor aparece en flexión es más típico del cuerno posterior del menisco, y si aparece en extensión es más típico de la zona anterior del menisco. Maniobra de Apley es más o menos lo mismo, pero en decúbito prono, lo que nos permite, además de hacer las rotaciones, aplicar compresión axial o tracción sobre la pierna, aunque es algo ya quizás demasiado específico.
Y la maniobra de Tesaili simplemente consiste a colocar al paciente sentado en la camilla con las piernas colgadas y en esa posición, con la pierna relajada, hacer rotaciones de la tibia respecto al fémur. Es algo muy sencillo, pero también puede ser bastante útil. Posexploración. La resonancia magnética, si la sospecha es alta, y el tratamiento depende de muchos factores, pero bueno, si se sospecha una lesión meniscal clara, lo más conveniente es derivarlo a traumatología para que lleve a cabo el tratamiento oportuno. Perdón. Y patología ligamentosa. Pues los ligamentos básicamente estabilizan la rodilla. Cuando el paciente tiene una lesión ligamentosa, refiere que la rodilla se le va o que sienta que se le dobla o se le tuerce. Normalmente hay un antecedente traumático claro y es habitual que se asocie derrame articular. Los ligamentos sangran. Exploración. Para ver el cruzado anterior, el Lanchman, con la pierna extendida, intentamos con una mano fijando el fémur y otra la tibia, desplazar la tibia respecto al fémur. Y el cajón es lo mismo, pero con la rotación, la rodilla 90 grados. 90 grados, las manos en la tibia, los pulgares en la interlínea, intentamos desplazar o traer hacia nosotros la tibia. Si existe un desplazamiento significativo o sobre todo si es un desplazamiento mayor que en el lado contralateral, es muy sugestivo de lesión del cruzado. Y para evaluar los ligamentos laterales hay que aplicar estrés en valgo o en varo, es decir, forzar la pierna en varo o en valgo y ver si existe un bostezo o una apertura. Puede hacerse idealmente con unos pocos grados de flexión. Yo personalmente lo hago en extensión porque es el sitio en el que la rodilla está más estable y donde si aparece un mínimo bostezo pues ya lo puedes atribuir casi enteramente a la lesión ligamentosa. Si hay una sospecha de lesión de un cruzado, hay que hacer una resonancia, no hay otras muchas pruebas y las alternativas terapéuticas son escasitas. Fundamentalmente hay que irse a una cirugía reparadora. ¿Cómo diferenciamos estos diagnósticos? Bien, como digo, el dolor de cartílago es un dolor mecánico, inflamatorio, sordo, normalmente anterior y medial, típico al inicio de la marcha, típico al bajar cuestas o escaleras y las exploraciones con maniobras de palpación o compresión. La patología meniscal normalmente es un dolor mecánico, genera bloqueos, chasquidos, no pueden ponerse cuclillas, duele sobre todo en rotaciones libres y especialmente con maniobras de torsión y flexión de rodillas. Y la patología ligamentosa es un dolor mecánico, genera inestabilidad, suele haber un antecedente traumático, hay derrame y se explora fácilmente con maniobras de tracción, fundamentalmente. Y por último, llegamos al pie. En el pie he introducido, como en el resto de regiones anatómicas, 3 diagnósticos que considero los más frecuentes, que son la fascitis plantar, la metatarsalgia y la patología relacionada con el pie plano del adulto, que es un poco más compleja. La fascitis plantar es la degeneración e inflamación de la fascia plantar en su inserción en el calcáneo y el paciente cuenta un dolor mecánico claro, un dolor mecánico de inicio, el primer paso de la mañana, los primeros pasos según se levanta, un dolor en la zona plantar posterior o talar es bastante significativo. La exploración. La palpación, buscando el tubérculo medial del calcáneo, es un dolor muy localizado en la inserción de la fascia plantar a nivel del calcáneo, en la zona medial, y el test de Windlass, que es básicamente tensar la fascia calcánea. Si hacemos una dorsiflexión del antepié o del alus, estira la fascia y eso produce un dolor mayor, lógicamente. El diagnóstico es totalmente clínico, no hay muchas pruebas diagnósticas que puedan apoyarlo y el tratamiento básicamente es la fisioterapia y sobre todo la realización de ejercicios domiciliarios de estiramiento de la fascia plantar. Ejercicios si no funcionan ejercicios y si no funciona ejercicios. Hay técnicas más avanzadas, pero así a un nivel básico es lo más importante. La metatarsalgia es un dolor plantar también, pero localizado en la zona anterior, normalmente bajo la cabeza de los metatarsianos y está relacionada con una sobrecarga del antepié. Es un dolor mixto, mecánico y neuropático, sobre todo si hay Morton, relacionado con el calzado estrecho, suele haber callosidades y el paciente dice que le duele la planta al apoyar el pie y que a veces es como si caminara directamente sobre las piedras. La exploración. Palpación de las cabezas metatarsianas, el dolor localizado sobre una o sobre una varias cabezas, bien plantada la cabeza o bien justamente instalan las mismas. Hay un test que es el squeeze test, una compresión axial. Si hacemos una compresión transversal o axial del metatarso y aplicamos esa compresión sobre las cabezas, el dolor va a ser mayor. Y luego, lógicamente, pues se aparecen signos de hiperpresión plantar como callosidades o hiperkeratosis, callos básicamente, pues indicativo de una metatarsalgia. El tratamiento
La radiografía puede ser útil para ver la fórmula metatarsal, aunque su interpretación es difícil. Y respecto al tratamiento, básicamente el tratamiento consiste en plantillas de descarga metatarsal. Como siempre solemos decir, plantillas, si no funciona plantillas y si no funciona plantillas. Es cierto que existen opciones quirúrgicas, pero bueno, sí implica una atención especializada y no es el tema de conversación para hoy. Y el último diagnóstico es el pie plano del adulto. Básicamente es un colapso progresivo del arco longitudinal medial del pie. Bueno, aquí pone por disfunción del tendón tibial posterior porque he hecho la charla con inteligencia artificial, pero hoy en día está demostrado que no solamente se debe a la disfunción del tendón del tibial posterior. Eso sí, se produce una deformidad en valgo del retropié que es bastante característica. La anamnesis pasa un poco como en el dolor en espacio glúteo profundo. Es un cuadro variado, mixto, mecánico, inflamatorio, incluso neuropático, difuso por todo el pie. Aparece a los valgus, metatarsalgia, patología en el tibial posterior, cambios tróficos, típico en edad avanzada, sobre todo en mujeres. El paciente dice que se le está hundiendo el pie y que cada vez lo nota más plano. Para valorarlo, una vez más, difícil sin una demostración práctica, pero básicamente hay que buscar un colapso en el arco medial, el signo de too many toes, que quiere decir que con los pies en apoyo plantígrado normal, vistos desde atrás, la cantidad de dedos que vemos sobresaliendo por el lateral del pie es importante, lo cual indica una desviación en varo del antepié y un valgo del retropié. El paciente tiene dificultad para ponerse de puntillas sobre un pie o sobre los dos y la palpación del tendón tibial posterior suele ser bastante dolorosa. El diagnóstico es difícil, incluso con pruebas específicas, y normalmente en casos avanzados, dolorosos, que no responden a plantillas, pues lo lógico es mandarlo a trauma para valoración. Diagnóstico diferencial en el pie, fascitis. Es un dolor mecánico, inflamatorio, agudo en los primeros pasos y se explora mediante el estiramiento y la palpación de la fascia plantar. Exclusivamente posterior. La metatarsalgia es un dolor mecánico, más anterior, con el apoyo y el despegue, palpación o compresión de las cabezas y asociado al calzado estrecho. Y el pie plano, pues digo, es muy variado, es multidoloroso, sobre todo hay que fijarse en el arco del pie y en el algo del tobillo, ¿vale? Y con este último diagnóstico hemos terminado de ver los 18 diagnósticos en las 6 áreas anatómicas. Espero que os haya quedado relativamente claro cómo realizar una exploración práctica, sencilla y eficiente de todos estos diagnósticos. Aquí os dejo el acceso a un libro de exploración física de aparato locomotor de acceso libre que está en internet y que puede complementar todo esto que os he contado. Es verdad que no es un formato muy moderno, pero funciona muy bien. Os dejo el acceso a nuestro canal de YouTube. En ese canal de YouTube estamos en proceso de subir la charla que estoy grabando en este momento y otras charlas que hemos impartido y que vamos a ir impartiendo, o sea que sucesivamente van a aparecer charlas formativas de este estilo en ese nivel. Y ahí dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi número personal para que me podáis mandar un correo o un WhatsApp preguntándome cualquier duda acerca del tema que hemos tratado hoy o cualquier otra consulta con total confianza o alguna sugerencia para alguna actividad formativa o básicamente para lo que queráis. Y nada, gracias por vuestra atención y nos veremos en la siguiente actividad. Un saludo.